Bueno, buenos dies, bon dia a tots i a totes, els que esteu aquí i els que esteu veient-ho per internet. Per motius de que alguns dels participants son castellans, cambiaré de idioma. Muchas gracias a todos por venir a este acto de presentación de un proyecto de datos y mujeres donde se ha una serie de entrevistadas han tenido el placer, bueno, espero que haya sido un placer participar, desde luego muchas gracias a todas las que habéis participado en las entrevistas y muchas gracias tanto a Lorena, que se ha encargado, como a la parte técnica, Lucía, por haber hecho posible este proyecto. Y ahora lo que vamos a hacer es una mesa sobre lo que son los datos abiertos con perspectiva de género. Todo este proyecto indudablemente ha sido posible gracias al soporte económico de la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y también debemos dar las gracias a la Cátedra de Gobernanza del Ayuntamiento de Valencia y al Ayuntamiento de Valencia por estar aquí colaborando en la organización de este evento. Y ya, sin más, paso a presentar al director general de Transparencia, Atención a la Ciudadanía y Buen Gobierno para que nos haga la presentación de este acto. En este momento no podemos contar con la concejala Elisa Valía, esperemos que pueda llegar al final de la sesión. Y ya, sin más, Andrés. Bé, bon dia, moltes gràcies Toñi. Gràcies a tots i a totes per vindre a esta jornada que ha organitzat l'Observatori de Transparència i Dades Obertes en col·laboració amb la Càtedra de la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament de València, i enhorabona als organitzadors per esta iniciativa. És a més una bona notícia que iniciatives com aquestes, on se plasma també la col·laboració no només entre la Generalitat i la Universitat Politècnica de València, sinó també en l'Ajuntament, i on també donem veu diverses iniciatives tant de l'acadèmia com de l'empresa o de la societat civil. Es parla molt de les aliances que defensem per avançar precisament amb el govern obert. L'Observatori de Transparència i Dades Obertes és a més l'instrument en el qual es plasma la col·laboració entre la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i esta universitat. I per a nosaltres la veritat és que és molt satisfactori veure no només aquesta iniciativa i la bona acollida que ha tingut, sinó tota la trajectòria que des de l'any, crec que és 2016, quan se va fer en aquell moment com a càtedra, any rere any se va plasmant en tota una sèrie d'activitats, iniciatives molt innovadores que van ja calant no només en l'àmbit universitari, sinó també en quant a l'abast de la cultura del govern obert en la societat valenciana en general. I és tot un gust constatar que tot això continua i cada vegada de manera més forta. A més, aquesta jornada és molt especial, és el que du per títol Dades amb perspectiva de gènere, i en el qual també se veuran els resultats del projecte que durant l'any passat, en el marc de la col·laboració, se van dur a terme en el projecte de Dades Obertes i Dones, que era una sèrie d'entrevistes a dones referents en matèria de la gestió de les dades obertes, i és a més una jornada i una iniciativa especial i del màxim interès. I veure també l'acollida que ha tingut, el fet d'estar a la sala plena i la difusió i el ressò que ha tingut fins i tot a nivell estatal, també és molt satisfactori. Des del moment en què es van plantejar que era important veure com poder aprofitar les dades obertes i el govern obert per a lluitar contra les desigualtats i veure que efectivament se plasma en una iniciativa com aquesta i que sí que té molt bona acollida. És del màxim interès, a més, coincidint amb diverses commemoracions que tenim aquests dies, una sobretot el dia
Internacional de les Dones, que tenim la setmana que ve. Sempre és una bona ocasió per a reivindicar i per a visibilitzar, i també el Dia de les Dades Obertes, que just té lloc també esta setmana. Per tant, és una ocasió millorable per a reflexionar sobre el paper de la dona i de les dones en el món de la gestió de les dades i com podem, des del govern obert, lluitar per la igualtat. Des de la Conselleria i des del projecte de transparència entenem que el govern obert, les dades obertes, no poden ser un instrument abstracte que quede només per a legitimar qualsevol projecte polític. Realment, el govern obert, per a tindre tot el seu potencial democratitzador, ha de partir també del compromís amb la inclusió, del compromís amb l'apoderament de la ciutadania i de la lluita contra les desigualtats. D'esta manera, la transparència i les dades obertes permet, d'una banda, conèixer millor la nostra realitat i mesurar i avaluar millor l'impacte de les polítiques públiques. I des d'aquest punt de vista, el que no es veu és com si no existira. I si les dades no es permeten veure l'impacte diferenciat per sexe quan aquest existeix, estem realment amagant aquesta realitat. Per això és important que les dades obertes tinguin perspectiva de gènere, perquè només així podrem mesurar i visibilitzar per a poder així millorar. A partir d'indicadors que es permeten tant mesurar la realitat de la desigualtat com també anar avaluant l'impacte i l'eficàcia de les polítiques i actuacions que duguem a terme precisament per a lluitar contra aquesta desigualtat. Si això que fem en dades, a més és en obert, se multipliquen també el potencial des del moment en què podem aquestes dades i aquests indicadors creuar-les en altres i veure totes les causes i tots els efectes que hi ha des d'aquestes polítiques. I com treballem per aquesta obertura de dades en perspectiva de gènere? D'una banda, prioritzant l'obertura de dades vinculades a aquests indicadors de gènere, és a dir, d'entre les dades existents que tenim, les administracions han de fer un esforç per identificar quines dades ens permeten visibilitzar i mesurar més aquestes desigualtats, i d'altra banda, dissenyar els sistemes d'informació, tots els sistemes d'informació que ho permeten de l'administració, perquè permeten desagregar les dades que es generen des del mateix disseny de les dades, vinculat també a la transparència des del disseny que des de transparència defensem i pel qual treballem. La nova llei valenciana de transparència, la llei 1/2022, va en aquesta línia, ja preveu que sempre que siga possible la informació que se publique hagi d'estar desagregada per sexe. L'estratègia de dades obertes, que aprovada en juny de l'any passat, també va en la línia de prioritzar determinats conjunts de dades que es permeten alinear-ho en aquesta agenda prioritària per al govern, i a banda tractar de desagregar per sexe també com una guia que està de fet dins de la guia de bones pràctiques que tenim en la part de dades obertes. És un tema cada vegada més rellevant dins de l'agenda del govern obert i que cada vegada està més en el debat i en l'agenda. Una mostra és la Carta de Drets Digitals, que se va aprovar ara farà un any o així, que ja té una part que posa el focus en la igualtat i la no discriminació en els algoritmes i en la transformació digital, i per això serà important també la transparència i l'ètica en la intel·ligència artificial. I d'altra banda també van per ahir diferents xarxes i instruments internacionals com per exemple Open Data Charter, la Carta Internacional de les Dades Obertes, als quals la Generalitat ens hem adherit. També fa èmfasi especial en com treballar la igualtat de gènere i en com orientar les dades obertes a la inclusió social. I també la OGP, l'Aliança del Govern Obert, on també ha entrat el País Valencià l'any passat, l'any 2022, i que hem presentat el nostre pla d'acció, que també té un grup de treball per a treballar el govern obert feminista i una línia de treball precisament de com orientar les iniciatives de govern obert
a la igualtat de gènere. Esperem que formar part d'aquestes xarxes i l'intercanvi i la pressió i la tendència internacional que n'hi ha en aquest sentit també ens estimula a avançar molt més en aquesta qüestió. Però així també són importants no només el que fan les administracions, sinó les iniciatives de la societat civil, com Gender Data Lab, que és també una referència, o altres iniciatives, vull dir, com les que veurem avui, les que ens ensenyen també les entrevistades del projecte i que cada vegada hi ha més, que és també una part imprescindible. Per això, l'enfocament de la jornada i del projecte és tot un encert. Segur que tenim un matí ben profitós. Moltes gràcies a tot el públic assistent i, sobretot, moltes gràcies a Toñi, la impulsora del projecte, als organitzadors i organitzadores de la jornada, les dues càtedres, Carmen Montalbà, que també sé que ha estat investigant aquestes qüestions, i sobretot les participants tant del projecte de les entrevistes que han dut Lorena Romero, Anna Tudela, Sílvia Rueda, que tenim avui així per poder exposar-nos la seva visió. Entrevistes que a més ja ho explicaran, però que estan en obert i podeu consultar, podeu escoltar, i que la idea és precisament que sigui una ferramenta més de divulgació i de generar aquesta cultura del govern obert en la societat. Sense més, moltes gràcies i espero que tinguem un matí molt profitós i estimulant. Moltes gràcies. Moltes gràcies i ja passem a deixar a la taula, que és interessant. Bien, buenos días. Primero que nada, dar las gracias a Antonia Ferrer porque me consta todo el trabajo que supone montar este tipo de actos, y luego gracias por invitarme y por participar de esta mesa que ya con estas interesantes experiencias y mujeres que están trabajando en este ámbito desde hace tiempo. El objetivo, por tanto, de la mesa es presentar básicamente el estudio, como ya se ha dicho, de Mujeres y Datos Abiertos, y tanto Lorena Romero como Ana Tudela han formado parte de este estudio con roles diferentes. Ellas nos lo van a explicar y describir desde esos diferentes roles, y Silvia nos va a aportar una mirada más integral desde la idea también de la perspectiva de género en la transformación digital y desde su rol también de responsabilidad pública en estas cuestiones de la innovación, ¿no? Al final, todo esto está interconectado. Estamos viviendo nuevos tiempos con nuevos lenguajes y introducir la mirada de género es muy importante. La mesa va a tener como dos etapas, una etapa de presentación del proyecto y una etapa donde voy a lanzar determinadas preguntas eje a las compañeras para establecer un diálogo, y me encantaría que ese diálogo fuera participado también con las personas asistentes al acto. Cuando pensaba en las preguntas, me venía un poco el histórico, ¿no? Un poco cómo en principio se hablaba de la sociedad de la información, luego pasamos al concepto sociedad del conocimiento, y parece que ahora el tótem o la palabra mágica son los datos, ¿no? Hay autores que incluso hablan de datacracia. Quizá esta cuestión de la relación información, conocimiento y dato es algo que ya la mirada de género, la perspectiva de género se está cuestionando, ¿no? El dato no tiene valor en sí mismo si no tiene un contexto, si no tiene un relato, si no tiene esa parte que yo creo que la perspectiva de género introduce como un cambio epistemológico en la mirada del dato, y las compañeras van a poner en evidencia este cambio epistemológico, ¿no? El dato en sí mismo no hay que entronarlo, no hay que darle un valor máximo de Dios, ¿no?
Y yo creo que esto en la mirada de género está presente. Voy a empezar directamente. Presento a Lorena Romero Domínguez. Lorena es doctora en periodismo por la Universidad de Sevilla y también profesora de periodismo en la Universidad de Sevilla. Forma parte del grupo de investigación Medios, Políticas de Comunicación y Democracia en Europa. Ha sido profesora invitada en diferentes universidades europeas, tiene múltiples publicaciones de gran impacto científico y básicamente menciono dos de sus obras últimas porque además son de bastante interés. Por un lado, la publicación última que tiene con Labio Bernal sobre periodismo SOS, donde analizan las relaciones entre estructuras de poder y el mundo informativo, así como las consecuencias que generan sobre la actividad profesional, y otro volumen de cómo destapar otro Panama Papers, un producto de investigación, de periodismo de investigación en la sociedad actual. Desde febrero del 2022 colabora estrechamente con Antonia Ferrer en la cátedra y, les he hecho una pregunta, porque siempre en este tipo de actos hablamos desde el currículum vitae, desde este perfil profesional, pero también les he preguntado que me dieran un dato que para ellas será significativo en su vida, ¿no? Lorena me ha dicho, el número 11 es significativo. Y el número 11 es porque yo era la 11 en el colegio, en la lista, aparecía como la 11 y el número 11 me retrotrae a mi infancia, me retrotrae esa posición y esa posición vital cuando era niña, ¿no? Este hecho me parece interesante para enmarcar también quiénes son ellas, qué tipo de datos escogen y cómo les dotan de significatividad. Lorena, te doy paso. Sí, venga, bueno, si no, no te preocupes. Bueno, me llega, no he desconectado nada, ¿no? Bueno, si no, yo tengo bastante buen torrente de voz y se me escucha bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también a Silvia, a Ana por estar en la mesa y, bueno, fundamentalmente a Antonia Ferrer Sapena, Toñi, por apoyar desde el primer momento el proyecto. Yo soy poco importante en esta fase del proyecto, yo simplemente vengo a contar un poco lo que nos han dicho las compañeras a las cuales seleccionamos o nos interesaba conocer su versión. El proyecto surgió de una manera muy diferente. La verdad es que, perdón por la violación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en este momento, pero ese fue uno de los primeros correos que Toñi y yo intercambiamos cuando me acogieron literalmente en el observatorio desde el febrero de 2022. Y bueno, planteándonos un poco las distintas líneas de actuación que podríamos desarrollar durante esa colaboración que yo iba a tener en un principio durante un trimestre y que ya se ha extendido pues para más de un año, pues nos planteábamos precisamente hacer una charla interna sobre la perspectiva de género y cómo incorporarla a los datos. Teníamos un recorrido muy fácil, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues mirando todo lo que era el panorama nacional, las distintas iniciativas que ya habían estado trabajando sobre la relación entre los datos abiertos y mujeres, no era difícil seleccionar las distintas iniciativas, Datos contra el Ruido, Data Lab de la CIVA, Mujeres y Poder también del Ayuntamiento de Cataluña, Mujeres y Feminismo, Datos por Violencia por Mujeres de Open Data Barcelona. Es decir, que bueno, la primera idea era relativamente fácil, simplemente contactar con ellas y bueno, hacer un trabajo interno que quedara básicamente, bueno, pues para los componentes del observatorio y bueno, aquellas personas que estuvieran interesadas a asistir. Pero bueno, yo creo que la idea un poco empezó a tomar otro cariz. No queríamos que se quedara en otra charla más, otro taller más para gente que hablamos de estos temas, que nos pueden interesar estos temas, y la idea fundamental era abrirlo a la ciudadanía, a abrirlo a la sociedad civil, a abrirlo a alumnos, a abrirlo, bueno, pues a todas las personas que pudieran estar interesadas en esta temática. Entonces, bueno, pues lo que queríamos básicamente era generar conversación, que se hablara de los datos abiertos, que se hablara de la perspectiva de género, que se hablara de los distintos retos que hay que asumir y que se hablara también de las soluciones. Muchas de estas soluciones vemos que siguen todavía proponiéndose, ¿no? Entonces creo que, bueno, que sigue motivando la reflexión de que quizás no se han aplicado
todavía con la contundencia que deben aplicarse. Entonces, bueno, si queríamos precisamente generar ese conocimiento y que llegara a la sociedad, pues la idea de un taller para nosotros no tenía ninguna relevancia. Y bueno, lo que nos planteamos era, pues, dar un salto al formato audiovisual, sobre todo con unas entrevistas de corta duración. Lo que se puede ver ahora mismo en YouTube es una pequeña parte de las entrevistas. Hay entrevistas que duraron más de una hora, donde bueno, estábamos debatiendo, intercambiando ideas, proyectos, propuestas, haciendo terapia, ¿no?, en muchas de ellas. Entonces hemos seleccionado los formatos más relevantes, pero sí es verdad que lo que nos interesaba sobre todo era un formato que pudiéramos tener en nuevas ventanas de difusión, sobre todo redes sociales, que era el trabajo fundamental, ¿no?, para hacerlo llegar a la ciudadanía. Y sobre todo también un formato que fuera fácilmente asumible, que pudiéramos consumirlo en un trayecto de autobús, en un trayecto de tren. Y bueno, pues pasarnos de los 10-12 minutos era ya algo bastante problemático, pero es verdad que tampoco podíamos quitar tanto espacio para las entrevistadas que nos han contado unas experiencias vitales y profesionales muy contundentes. Nos interesaba también el partir de ese concepto del autorrelato, ¿no? Una de las actividades también que tuve el placer de desarrollar con el observatorio fue dar una charla sobre cómo contar los datos, es decir, dónde encontrar el aspecto narrativo interesante para conseguir que ese dato sin valor, sin contexto, pues llegue a la ciudadanía. Y sobre todo creo que es importante también desde el punto de vista periodístico que la ciudadanía tome posicionamiento y exija el cumplimiento de las políticas, ¿no?, y exija a sus gobernantes esa famosa responsabilidad que tienen que tener. Entonces, bueno, nos interesaba mucho que ellas nos contaran desde su propia experiencia. De hecho, una de las principales sorpresas que se llevaban es que no preguntábamos hasta muy al final sobre la perspectiva de género. Nos interesaba que ellas, a través de su relato sobre su formación académica, sobre su formación profesional, sobre su vida profesional, ir extrayendo de ese relato, de esas experiencias, pues esos hándicaps que habían tenido por el hecho de ser mujeres y cómo lo estaban resolviendo. Entonces es verdad que muchas hasta el final decían, pero bueno, ¿me vas a preguntar por la perspectiva de género? Y dicen, no, todavía no. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, nos interesaba eso, que nos contaran su vida, que nos transmitieran su experiencia en el ámbito de los datos y después, bueno, pues desarrollar todo ese apartado de las buenas prácticas, cómo ellas podrían solventar, ¿no?, o qué ideas se les ocurría para intentar solucionar estos problemas que ellas habían detectado. Necesitábamos abrir mucho el campo y por eso, bueno, pues hay perfiles que son muy diferentes, ¿no? Bueno, vuelvo atrás, que aquí las tenéis todas, desde el ámbito de la política, la ingeniería y la empresa, Lourdes Muñoz, Laura Castro, que es visualizadora de datos, Fina del Villar, científica de datos en Data Pop Alliance, Thais Ruiz de Alda, desde el ámbito del feminismo, Sonia Castro García Muñoz, desde el ámbito institucional, Ana Tudela, desde el apartado periodístico, y Eva Méndez Rodríguez también desde el ámbito universitario y académico. Entonces, bueno, aparentemente no había conexión entre los perfiles seleccionados, pero la riqueza que nos ha aportado el poder hablar con todas y cada una de ellas ha sido importante, sobre todo para ir encontrando precisamente esos retos y esas posibles soluciones. El reto, bueno, pues yo creo que el reto estaba claro para todas, no hubo que preguntarlo y se intuía perfectamente en las conversaciones. Los datos abiertos con perspectiva de género son una necesidad estructural de primer orden. Si queremos establecer políticas eficientes para la consecución de la igualdad, tenemos que tener la perspectiva de género incorporada a los datos. Ahora veremos, ¿no?, porque no ha habido acuerdo también entre las entrevistadas a la hora de definir qué es incorporar la perspectiva de género. Podríamos también, ahora cuando veamos algunas de las declaraciones, ¿no? La necesidad sobre todo de tener datos completos, y me quedo con una de las afirmaciones que hizo Ana. Podemos tener un dato desagregado, pero un dato sin calidad, y recuerdo el ejemplo que pusiste, ¿no?, de cuántas mujeres tenemos en los consejos directivos. Si ese 34% no sabemos, aunque sepamos que son mujeres, pero no sabemos qué posición real tienen, o como comentaba, si se están replicando en otros consejos más para ponerlas, pues realmente sí tenemos un dato desagregado, pero un dato que no tiene valor porque no es un dato de calidad. Pero bueno, yo creo que esta era la idea fundamental, ¿no? Y también un poco pues recurríamos a
a esa necesidad de observar los datos con perspectiva de género para poder hacer un seguimiento correcto de cómo se están implementando las políticas. Yo ya poco más tengo que contar del proyecto. Yo me lo pasé muy bien, fueron meses de entrevistas. Lucía, que está aquí, que fue el apoyo técnico fundamental para poder grabarlas con muy pocos medios. Todo esto está hecho con software gratuito, programas gratuitos y sobre todo muchas ganas de perseguir a las entrevistadas, de que nos cambiaran las agendas, no pasa nada, un viernes, no pasa nada, un domingo, venga, no pasa nada, nos entrevistamos, sobre todo porque queríamos hablar con ellas. Yo creo que lo más importante ha sido hablar con ellas. Y yo disfruté muchísimo, agradezco nuevamente a Toñi, ¿no?, el darle esa vuelta, ese cambio a lo que en un principio teníamos previsto. Y sobre todo, bueno, pues ya desde manera personal, como licenciada en periodismo, pues poder estar aquí ahora mismo al lado de Ana Tudela, que para mí es top, o sea, de lo que se está haciendo ahora mismo. Yo me he dedicado ya después un poco a sacar cosas, voy a intentar ir rápido para que no me riña mucho, Carmen, pero sobre todo algunas ideas básicas, que yo creo que en ese autorrelato que las entrevistadas han hecho, pues nos han ido deslizando muchísimas ideas, ¿no? Lo primero, ¿qué es esto del gender data, ¿no? ¿Qué es esto del dato con perspectiva de género? Bueno, pues Thais Ruiz de Alda, que era una de las entrevistadas, hacía esa primera aproximación, ¿no?, de generar los recursos, los datos estadísticos desagregados, pero después ella habla de las distintas capas, lo que mencionábamos, tener los datos desagregados, hombres y mujeres, pero no implementarlo a la hora de saber cómo afecta a hombres y mujeres, realmente, bueno, pues seguiría siendo un dato desagregado sin ese valor añadido de la perspectiva de género, que ha sido también interesante tratar de definirla. Esto está sacado sobre todo de la parte que tuvimos que omitir, ¿no? Algunas de las cuestiones que detectaban muchas de las entrevistas era necesario cambiar la manera en la cual se recogían los datos, ¿no? Y después también crear cierto consenso en qué indicadores vamos a desagregar para poder hacer el recuento efectivo. Igual, tenemos las declaraciones de Thais Ruiz de Alda sobre cómo tenemos que diseñar bien la recogida de los datos, porque en general no se tiene conciencia de las diferencias entre hombres y mujeres, falta enfoque desde el principio, porque muchas veces la recogida que hace un hombre no entiende que X no es lo mismo que Y, ¿no? Cinia del Villar también, bueno, nos reseñaba esa problemática. Hay que empujar, hay que conseguir el desagregar, pero después lo interesante es que apliquemos realmente a lo que estamos haciendo, a lo que estamos estudiando en la perspectiva de género. Si estoy estudiando el impacto de las mineras en una cierta región, el impacto para hombres va a ser diferente que para mujeres y siempre tiene que tenerse en cuenta. Si no, eso al final acaba generando problemas porque no se tiene realmente toda la información y sobre todo no se refleja la realidad. A mí esta parte me gustaba muchísimo, ¿no? Y es una cuestión que todas las entrevistadas habían señalado, ¿no? Cómo estamos trasladando al mundo online lo que hacemos en el entorno offline. No dejamos de repetir estereotipos, sesgos que se están trasladando al diseño de los algoritmos. Y sobre todo me gustó más la segunda idea, que yo creo que es más interesante porque es una reflexión bastante profunda sobre todos los aspectos más ocultos de nuestra cultura popular, ¿no? El sesgo, el estereotipo, genera empatía. Estamos muchísimo más cómodos con esos relatos estereotipados porque los conocemos y nos sentimos a gusto, ¿no? La primera parte, bueno, pues lo reflejaba quizás bastante bien estas declaraciones de Lourdes Muñoz, impulsora de Barcelona Open Data, de la plataforma también de mentoring de mujeres She Leader, pero me gustaba esta, ¿no? Sobre todo de Thais Ruiz de Alda, porque yo creo que es una enmienda a la totalidad de nuestro modelo de entretenimiento y nuestro modelo cultural, ¿no? El algoritmo al final lo que quiere es que estemos conectados y si ese estar conectado lo conseguimos a través de la perpetuación de estereotipos, pues el algoritmo en teoría no se lo va a plantear. También cómo contamos las cosas, y aquí, bueno, pues utilizo una frase, ¿no?, que deslizó Ana durante la entrevista. Las mujeres no leemos el periódico, no consumimos información, el perfil del lector. Y ella decía, no, evidentemente leemos, nos interesa la información, pero también nos interesa la información cuando nos la ofrecen desde la perspectiva que nosotros también queremos leer sobre las temáticas que nos interesan, ¿no? Entonces, sí es verdad que, bueno, que me pareció una idea bastante interesante el
hacer que las mujeres se vean reflejadas en la información que se publican en los medios de comunicación, y ella seguramente nos va a contar algunos ejemplos que tuvimos la oportunidad de ver durante las entrevistas. Y contarnos cómo hacemos la información, y sobre todo para las personas que no pueden tener acceso a un mundo tan tecnificado. Esto al fin y al cabo no es de tecnología, es básicamente de cómo estamos mirando la información y cómo la contamos, ¿no? Algunas ideas de soluciones, y aquí, bueno, ya las dejo yo porque ellas eran las especialistas. Me pareció brutal esta idea de Lourdes Muñoz, ¿no? Cómo se estaba acelerando la automatización o la apertura, la automatización, recogida y apertura de datos en aquellos sectores tradicionalmente masculinos, los sectores duros, movilidad, por ejemplo, temas de sostenibilidad, mientras que había una segunda velocidad donde era mucho más lento todo lo que había sido el proceso de automatizar la recogida de datos y, sobre todo, incorporarlo a los repositorios de datos abiertos, ¿no? Un poco jugábamos con esa diferenciación que también se establece en los ámbitos políticos, ¿no? De las consejerías duras y las consejerías blandas. Bueno, pues ella hablaba también de los datos duros y de los datos blandos. Esta idea también me pareció importantísima, ¿no? Los motivadores de la voluntad. ¿Qué podemos hacer para que la gente se anime a pensar con perspectiva de género? Bueno, pues Eva Méndez hablaba de quizás un premio, un aliciente, un punto de oro, que era dar medio punto más a los investigadores cuando hacen sus proyectos de investigación y obligarlos a que piensen si su investigación puede tener perspectiva de género. Ese medio punto puede ser fundamental para conseguir financiación en un plan nacional de investigación. Ella, evidentemente, y fue una cuestión que debatimos, si al final se acababa banalizando, trivializando, si lo convertíamos en una moda, en un casillero, pero sí es verdad que ella reseñaba que obligaba a la gente a pensar, obligaba a la gente a darle una pensada a si yo puedo tener perspectiva de género, y ponía un ejemplo muy tonto sobre la utilización del grafeno. La utilización del grafeno puede tener perspectiva de género. Decía, bueno, pues si vamos a diseñar un cuadro para una bicicleta con grafeno, no es lo mismo un cuadro de bicicleta para un hombre que para la... Bueno, pues puede ser quizás una opción, ¿no? Revistas, por ejemplo, de impacto, ahora que estamos en el ámbito académico, que exigen... Ya me está pasando... Sí, tiempo 5 minutos, perfecto, genial. Que imponen los datos desagregados por género para poder publicar. Es otra vía también para incentivar la recogida de datos desagregados y con perspectiva de género. Un caballo de batalla que yo creo que aquí tenemos una importante trayectoria todavía por delante, ¿no? La incorporación, evidentemente, de las mujeres a todo lo que es las carreras tecnológicas. Después, de todos modos, sobre este punto también podemos hablar porque no había un acuerdo definitivo entre las entrevistadas. Pero a mí me gustan mucho las declaraciones de Laura Castro, que es diseñadora y visualizadora de datos. Yo os animo a que veáis sus trabajos porque son muy interesantes. Y ella hablaba, bueno, de que sí, que se habla de la necesidad de la mujer, que son muchas mujeres, pero después ella decía, yo cuando hice el máster de diseño en Barcelona, pues tenía 13 profesores y 2 profesoras. Entonces, por lo tanto, sí podemos buscar referentes, podemos hablar de cómo incorporar a las mujeres, pero después la realidad es que no es tan fácil. Y bueno, motivar evidentemente que haya esa ruptura del estereotipo de que las niñas pues tienen que ir a ciertas carreras, ¿no? Que era un poco tanto la idea de Thais Ruiz de Alda como de Lourdes Muñoz. Sobre todo el perfil de Lourdes me gustaba muchísimo porque decía, es que ahí es donde hay trabajo. Entonces, tenemos que saber que podemos estudiar estas carreras porque además vamos a tener trabajo, por lo tanto, empezamos a superar las famosas brechas. Hacer tecnología por y para mujeres, desde aplicaciones como autodefensa online para detectar delitos de odio contra mujeres en aplicaciones de citas, a aplicaciones también para la menstruación donde el equipo que la ha diseñado son solo hombres. Entonces, bueno, evidentemente la reflexión en torno a cómo estamos nosotros construyendo la tecnología como mujeres, si participamos en esa construcción, en ese diseño de aplicaciones en la actualidad. Corregir el algoritmo. Yo aquí soy de Ciencias Sociales, confío en Lourdes, que ella me dice que el algoritmo se puede corregir, ¿de acuerdo? No es algo inamovible e intocable, y entonces, bueno, ella planteaba la necesidad de abrir ese debate. Parecía un axioma que no podemos tocarlo. La creación de redes de apoyo es fundamental en todas y cada una de las actividades de los sectores que hemos visto, ¿no?
compartir trabajo, crear redes de colaboración, sobre todo entendiendo que es un campo en el que hay muchísima actividad y que evidentemente, bueno, pues es necesario compartir y crear esas organizaciones formales o informales donde podamos apoyar. El apoyo institucional para concienciar, teníamos a Sonia Castro, que habíamos entrevistado, y ella fue un poco la que nos dio esa versión más de la administración, qué podía hacer la administración para apoyar precisamente la construcción de esos relatos con perspectiva de género cuando trabajamos con datos. Y como última idea, y evidentemente voy a barrer otra vez para casa, todas y cada una de las entrevistadas nos reseñaron el importante papel que tiene el periodismo para hacer llegar el mundo de los datos abiertos y el mundo de los datos abiertos con perspectiva de género a la ciudadanía, que de repente tiene que enfrentarse con Excel, tablas, algoritmos y, bueno, puede ser muy dificultoso, y yo creo que ahí la labor que podemos desarrollar los informadores es fundamental. Y, bueno, hay ejemplos muy afortunados como Datadista, que ahora nos va a contar Ana Tudela. Por mi parte, nada más, eran algunas ideas para motivar la reflexión posterior para el debate. Y, bueno, daros las gracias por la invitación otra vez, por poderme venir a Valencia otra vez más y disfrutar, bueno, pues de unas jornadas con gente maravillosa. Muchísimas gracias. Ah. No hay nada como tener la mano entera. Tengo que practicar musculación de... bueno, ahora tenemos a Ana Tudela, que yo creo que le ha pasado el guante muy bien Lorena, con la apología al periodismo como herramienta de comunicación potente y la necesidad de tener personas como Ana, ¿no?, trabajando. Ana es licenciada en periodismo y está cursando el grado de Economía. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional como redactora en Economía en El Economista, en Público y en El Español. Fue jefa de contenidos de la edición española de Forbes y colabora pues con medios como El País, El Diario, Jotdown y CTXT. Fundó Datadista en el 2016 junto al experto en periodismo Antonio Delgado, con quien recibió una mención especial de los premios Ortega y Gasset en el 2022, por el trabajo España Intensiva. Ha escrito Crisis Sociedad Anónima, por cierto lo he leído, lo recomiendo, y Playa Burbuja. En 2023 ha sido seleccionada como miembro del Climate for Journalists Network y su número es el 2016, porque es cuando ella da a luz ese medio propio de comunicación. Y, bueno, doy paso a Ana y que nos cuente esa mirada de género desde el periodismo de datos. Bueno, pues mil gracias a Toñi, a Lorena, Carmen, no sé, por estar aquí, por organizar esta jornada. Bueno, y por traer a Datadista, que ya he dicho, 2016 es mi fecha favorita, porque es que de repente dijimos, bueno, somos más viejos que un nudo, pero tenemos unos ahorros y ha llegado la hora de intentar hacer el periodismo que llevamos discutiendo en los bares toda la vida, los periodistas, cómo se debía hacer. Vamos a intentar hacerlo por nuestra cuenta, a ver si de verdad funciona. Bueno, no va mal. Este año cumplimos 7 años, somos sostenibles y hemos dado unas cuantas informaciones que creemos que han sido interesantes. Hay dos cosas que no he venido a hacer hoy aquí. Una es, no he venido a hacer propaganda de Datadista, que evidentemente es donde trabajo y es de lo que voy a hablar, y tampoco he venido a hacer activismo feminista, aunque lo sea, porque lo que yo me gustaría explicar o trasladar de forma rápida es que hay determinados datos que si no les das la perspectiva de género es que no estás informando bien. Si no incluso llegas a desinformar, desde luego estás ocultando una parte muy importante de lo que estás contando. Esto de la datocracia, creo que la has llamado,
hoy, por ejemplo, que ha salido el dato de afiliación y que vamos a oír por activa y por pasiva que hemos recuperado los niveles de empleo de época de la burbuja. Bueno, pues ahora os voy a enseñar un par de imágenes que, ¿qué es eso, no? Qué bonito suena, si es que cuando éramos ricos y los perros los atábamos con longanizas y todas estas historias. ¿Cómo cambia si lo miramos con perspectiva de género? Para poner un ejemplo de por qué no estoy haciendo activismo feminista, es que hay veces que si tú no cruzas datos, estás dando una información que puede ser muy sesgada o muy plana. Y os voy a poner un ejemplo de una cosa que evidentemente hemos hecho en Datalista y por eso la conozco. Tú puedes dar los datos, por ejemplo, de la cantidad de producción de carne de cerdo que hace Aragón o que hace Cataluña, que es brutal. Tenemos las grandes multinacionales exportadoras, ¿no?, de carne de cerdo. Puedes dar incluso el número de granjas y el número de cabezas. Si tú las geolocalizas en un mapa, la perspectiva cambia por completo. Si tú geolocalizas esas granjas, nosotros hacemos muchísima mapificación para mostrar información con datos, las geolocalizas encima de las aguas subterráneas de los acuíferos que están contaminados por nitratos, cambia completamente la perspectiva. Y si además añades los pueblos que ya no pueden beber agua del grifo por esa contaminación, todavía mucho más. Entonces, los datos hay que cruzarlos y hay que ir hacia cuál es la realidad sobre el terreno, además de lo que es el dato puro y duro que podríamos dar mirando simplemente una parte de la realidad. ¿Qué ocurre con el género si no mostramos todos los datos? Mirad, aquí os he traído unas cuantas imágenes simplemente por mostrar esto que quiero decir. Esto parte de un trabajo que hicimos con El Diario, que fue un recorrido por datos y sobre el terreno. Hay una frase en Datadista, que es después de los datos suela de zapatos, que se refiere a cuando un dato te diga algo, vete a ver qué te está contando, porque a lo mejor no lo estás entendiendo lo suficiente. No es lo mismo cuando, por ejemplo, conseguimos sacar todo el mapa de la ciudad de Marbella con todos los edificios, que os diré, son 38.000 viviendas ilegales lo que hay en Marbella, que se dice pronto, que vienen todavía de la era del Gil, que irte allí y localizar a una persona mayor a la que le plantaron en su casita, que antes era de primera línea frente al mar, un edificio a 80 centímetros de su terraza de 12 plantas. No es lo mismo que te cuente una mujer pequeñita y mayor cuál ha sido su lucha contra una máquina de corrupción como era la del Gil. Entonces, es importante ir a los sitios. En este trabajo, bueno, miramos, por ejemplo, la pensión media por municipio, que como podéis ver, solo con mirar ese dato ya se ve España, digamos, sus zonas más ricas y más pobres, las apuestas económicas que se han hecho. Esto es un ejemplo, aquí todavía no hay perspectiva de género. Por ejemplo, lo he acotado aquí a Galicia para que veáis que Galicia es una de las comunidades autónomas donde se dan las pensiones medias más bajas, porque es un país muy agrícola, pesquero, o sea, una zona muy agrícola, muy pesquera, muy de economía sumergida, con lo cual la pensión muchas veces es la mínima o no contributiva, pero tiene zonas donde se dan las pensiones, en algunos casos, medias más altas de España, donde en Aspontes, donde la térmica, donde estaban los astilleros, ese tipo de localizaciones, pues te dicen los datos, te llevan a sitios y tienen una explicación histórica de por qué es así. Ahora, mirad esto. Este gráfico lo que te dice son los tramos por cuantía, dónde están las pensiones, ¿no? Y te muestra que un 42% de las personas con derecho a pensión actualmente cobra por debajo de 750 euros mensuales, ¿vale? Si este gráfico no le damos perspectiva de género, nos estamos saltando una realidad. Esto es con perspectiva de género. ¿Quiénes son? La barra amarilla son las mujeres. ¿Quién está cobrando esas pensiones por debajo de 750 euros? Evidentemente son mujeres. De hecho, el 57,93% de las mujeres que cobran una pensión no llega a los 750 euros, cuando en el caso de los hombres es el 26,32. ¿Por qué es importante ver esto? Hay que irse más allá. ¿Qué está ocurriendo para que sean tanto las mujeres? Sabemos en qué país vivimos, sabemos en qué sociedad vivimos y que las mujeres que actualmente cobran una pensión vienen de épocas en las que cumplían un rol social por el que no cotizaban. No solo por cuidar a los hijos, que eso es real, sino porque no se las daba de alta. Porque cuando cuidaron a los hijos se pusieron muchos días a trabajar y no tienen historias de cotización, ¿vale? Además eran salarios más bajos y todo esto hace... Pero hay una realidad más, que son las pensiones de viudedad, a la que no se le está prestando la suficiente atención a mi modo de ver. Porque cuando tú, en una pareja, muere la mujer, normalmente era el marido el que cotizó, cotiza por el total de la base reguladora. En la pensión de viudedad se cotiza por el 56%. Con lo cual, ahí es donde tenemos esa barra gigantesca de pensiones de viudedad, que es donde está la causa de que muchas mujeres estén cobrando la pensión con complemento a mínimos, porque con ese porcentaje de la base reguladora no llegan a la pensión mínima. Si lo miramos por regiones,
en cualquier región, en las más ricas y las más pobres, sea cual sea la pensión media, las pensiones contributivas, la diferencia entre cuáles son las mujeres que cobran la pensión con complemento a mínimos y los hombres es brutal. O sea, desde luego, si nos vamos a regiones, o sea, a provincias como Cuenca o como pueda ser Badajoz, es altísimo. Estamos viendo aquí, bueno, prácticamente no veo, pero mirad, es que estamos hablando del 50% de las personas, mujeres con pensión contributiva tienen complemento a mínimos. El 50% de las mujeres con contributiva, ¿vale? Pero es que si nos vamos a un sitio tan, digamos, mucho más rico económicamente como Guipúzcoa, las mujeres también triplican, casi o duplican a los hombres las que están cobrando una pensión con complemento a mínimos, y son zonas mucho más caras, estamos hablando además, en nivel de vida, ¿vale? Bueno, como voy a ir rápido, es muy importante por eso que cuando hablamos de pensiones mínimas pensemos en quién está sufriendo esos ingresos. Y también es muy importante, que aquí lo habíamos comentado en algún momento con las compañeras, porque esto es muy importante a la hora de las políticas que se están siguiendo por unos y otros gobiernos. Y os aseguro que no voy a ser partidista en esto, pero esto es así. O sea, hubo una época, concretamente fue las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, en que para él, además le encantaba presentarlo en Rodiezmo, era su entrada de cada año escolar, lo que hacía era subir muy por encima del IPC las pensiones mínimas. Esto se ha abandonado, no solo en época de Rajoy, ahora mismo están subiendo, a pesar de la inflación desbocada, están subiendo al mismo nivel que las demás, ¿vale? Entonces, es un ejemplo de política. Y ahora, simplemente voy a poner este vídeo, son 2 minutos. ¿Por qué es importante la de la suela de zapatos? Hay que poner cara a quien está sufriendo los datos, ¿vale? O a quien los representa, para que se vea realmente qué significa que una persona esté cobrando la mínima o la no contributiva. No se trata de que solo saquemos a mujeres, primero porque en la sociedad tan polarizada en la que vivimos, desde el periodismo, yo considero, y esto lo hemos debatido internamente en Datadista, que incluso provocamos a veces rechazo, porque se vea una intención de forzar el hacer un periodismo, digamos, de género. Por supuesto que van a salir aquí en este vídeo ejemplos de hombres, pero es que la inmensa mayoría son mujeres. Lo que se trata es que vean la honestidad de que intentas mostrar la sociedad en la que vivimos. Con lo cual, sobre todo va a haber mujeres, pero también hay hombres, claro. Soy pensionista de las más bajas. 421 euros. Se llama no contributiva. Vivo con mi hijo está separado, mi hijo está en el paro. Somos 2 personas para mi pensión. Pues tenía yo 14 años y medio cuando entré a trabajar en esto. Me dieron de alta también solo trabajando y yo creyendo que estaba también. Estuve 15 años cuidando a 2 personas mayores y bueno, ahí ya no me dieron de alta. Yo me casé con 16 años, tengo 6 hijos. Esto es la pieza de cuánto que se la rompe esto. Yo antes pagaba 50 euros de luz. Ahora me han subido 80, 90. La luz, pues he tenido que pagar este mes 120 euros. ¿Me encuentras? Tengo que pagar, ¿qué voy a hacer? Luego el gasoil del coche, porque voy mucho al hospital. Son 50 euros, tengo que ver para comer todos los días y cenar todos los días. 10 céntimos de una cosa, 10 de otra, 10 de otra, 2 del aceite. Me coge una bombona ya te vale 20 euros. De 12 y 13 euros que costaba. Lo que vale 1 euro vale ahora 1,5 euros y así. Ha subido la leche, ha subido el pan, ha subido el aceite. Todo, es que ha subido todo. Entonces prácticamente me gasto lo mismo, lo que pasa es que compro menos. Abuela, que si el colacao es muy penoso decir no tengo. Tienes que comprarlo. ¿Me comprende? ¿Quieres que te enseñe cómo tengo la boca? Vacaciones voy a coger con 400 euros. Vale. Uy. Pues simplemente para terminar, lo que os decía, esto es un gráfico no de la afiliación, que es el dato que se ha conocido hoy, sino la EPA. No refleja exactamente lo mismo porque la afiliación son altas reales en seguridad social y la EPA, como sabéis, es una encuesta, pero lo que veis aquí es cómo hemos vuelto teóricamente a los niveles de la burbuja, como se dice, y sin embargo, si le damos perspectiva de género, lo que vamos a ver es que sí que hay casi 1 millón de mujeres más trabajando que en las épocas más altas de la burbuja, el cuarto trimestre de 2007, sin embargo, no se ha recuperado el empleo de los hombres. ¿Por qué es esto? Bueno, para empezar, por supuesto, por los sectores, porque el sector de la construcción se vino abajo, también la industria, hizo de ahí al sector servicios, pero ¿qué calidad tienen esos empleos? ¿Basta decir el dato de que hemos recuperado los niveles de empleo y de afiliación de la época de la burbuja? ¿Cuáles son los salarios de las mujeres? ¿Cuántos contratos son a tiempo parcial? ¿Cuántos son? Bueno, nosotros acabamos de acabar una investigación sobre la restauración colectiva.
los contratos de 8 horas a la semana y cosas así, pero eso también cuenta en la afiliación como el dato grande. Y nada, hasta aquí. Gracias. variables es fundamental, pero eso está en la base, es decir, no nos podemos quedar únicamente con eso, tenemos que cambiar la mirada de qué información realmente queremos tener, sobre todo si al final lo que le queremos dar es un uso social de esos datos, es decir, recogemos toda esta información para analizar un problema y encontrar una solución, pero tiene que ser una solución para toda la sociedad. No podemos dejar fuera de esa solución al 50% de la población. Y para eso es necesario, Blondal Silinger lo decía en sus investigaciones, que las mujeres seamos objeto, pero también sujeto de esas investigaciones. También ha salido en las conversaciones que habéis tenido, en las grabaciones, ¿no?
Y es necesario que a la hora de pensar estas informaciones también seamos mujeres quienes diseñemos cómo se producen todos estos sistemas, ¿no? Y es que la perspectiva de género en la investigación tiene que estar presente desde el primer minuto. Es decir, cuando nos planteamos analizar un problema, desde ese mismo momento, desde el momento que nos planteamos qué investigar, tenemos que hacerlo pensando en los hombres y pensando en las mujeres. No podemos seguir manteniendo esta mirada de únicamente centrarnos en las problemáticas que tradicionalmente han importado a los hombres, ¿no? Y en ese sentido, pues desde mi ámbito, que es la tecnología, desarrollar software desde una mirada de la perspectiva de género significa pensar en todas las personas. Un poco en el grupo de investigación lo que trabajamos es en esto, es decir, no podemos seguir formando profesionales que no tienen esta mirada. Y eso en esta casa y en todas las casas, en todas las universidades, nos lo tenemos que seguir mirando, ¿no? Pues en mi ámbito, que es la informática, cuesta mucho que el alumnado sea consciente de que también se tienen que formar en aspectos más sociales. Y yo creo que es fundamental. Tenemos siempre, en todos los campus hay asignaturas para introducir la perspectiva de género en la investigación, en la docencia, y yo creo que son fundamentales. Y os voy a dar un par de ejemplos de a qué me refiero. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el desarrollo de software y una de las cosas que observábamos es que en el proceso de ese desarrollo, cuando te viene una empresa, una entidad y te dicen, bueno, necesitamos esto, ¿no? Hay un proceso de recogida de requisitos en el que bueno, pues participan personas dando esos requisitos y participan personas recogiendo esos requisitos. Y eso tiene un claro impacto en la diversidad que luego ese desarrollo va a tener. Es decir, no es lo mismo que quien recoge los datos sean solo hombres o que haya hombres y mujeres, y que quien da la información sean solo hombres o quien la proporcione sea mucho más diverso. A mayor diversidad, tanto en un lado como en el otro, mayor diversidad tendrás al final en la aplicación que estás desarrollando. Y ahí hablamos de tecnología y hablamos de datos en el fondo, porque necesitamos recoger las necesidades de todas las personas, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces es que pues esa base, ¿no? Los datos no solo no están disgregados, sino que mayoritariamente se han recogido de hombres y luego no sabemos sacar conclusiones. Por ejemplo, en nutrición, uno de los graves problemas que seguimos teniendo actualmente es que no se ha conseguido definir una dieta eficaz para todo el mundo. La dieta mediterránea está muy bien, pero a pesar de ello hay personas que siguen teniendo problemas con esta dieta. Bueno, pues es que curiosamente la mayoría de los estudios en dietética y nutrición no se desagregaban la población por género, y solamente hormonalmente ya son sistemas muy diferentes en hombres y mujeres, ¿no? Y ejemplos tenemos enormes, ¿no? Pero yo creo que bueno, que simplemente no es activismo, como decías, que también lo asumo, es una necesidad real. Y es que con esa mirada, con ese ponernos, y además me las traigo literal, ponernos las gafas violetas significa hacer mejor ciencia, hacer mejores desarrollos y sobre todo, a nivel ya pues más institucional, tomar decisiones que nos ayuden a saber cómo mejorar la vida de todas las personas, porque para eso nos sirven los datos, ¿no? Al final, el poder
mejorar la situación de nuestros ciudadanos y ciudadanas depende de tener esa información y de entenderla en profundidad, porque si no la estamos entendiendo bien, tomaremos medidas que no nos ayudarán a resolver el problema y que además nos pueden todavía perjudicar más, ¿no? Muy bien. Si queréis, os lanzo la segunda pregunta, pero que puede estar muy en contacto con la primera pregunta, que es ¿cuál es el carácter político de los datos que comunican y que no comunican? Esta la pregunta trampa, ¿no? que no comunican, ¿de acuerdo? Y así zafo la parte más compleja, ¿no? Yo creo que ha quedado claro también con los ejemplos que nos ha puesto Ana. No comunican el total de la sociedad, y ahí también coincido con Silvia, ¿no?, que había apuntado la frase. No es forzar una mirada, sino ver al conjunto de la ciudadanía, que realmente no sale reflejado, ¿no? Creo que, bueno, cuando estamos hablando de cómo acercamos la información, necesitamos ir incluyendo todas esas capas. Quizás lo hayamos vivido y también ha sido uno de los temas muy recurrentes en las entrevistas, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, ha sido el impacto que ha tenido la pandemia, ¿no?, en la vida de todas las personas. Y en muchas ocasiones, bueno, pues cuando encontrábamos esos efectos secundarios del COVID, uno no tenía claro a quién le estaba afectando, si eran a hombres, si eran a mujeres. Entonces es verdad que se hablaba de manera genérica, y creo que, bueno, que ya ha pasado unos años desde las fases más duras de la pandemia y todavía viviendo esa fase final, bueno, pues están apareciendo ahora informaciones sobre efectos secundarios en mujeres a la hora de cómo está afectando al sistema hormonal, menstruación, embarazos. Eso al principio no lo teníamos. También es verdad que eran momentos difíciles, eran momentos de shock y de caos informativo, y que, bueno, Ana también lo comentaba muy bien, ¿no? No sabíamos cómo medir, cómo contarlo, pero evidentemente si queremos hablar de la totalidad de efectos que puede tener los datos en la ciudadanía, tenemos que comunicarlos así. Lo que pasa es que también luchamos contra no tenemos espacio, tenemos que actualizar la información, y ahí, bueno, evidentemente, pues esos medios que se salen de todo lo que son los circuitos masivos y generalistas están haciendo ese trabajo de contar esa información con más tranquilidad, con más espacio, de manera mucho más dilatada y con una perspectiva muchísimo más amplia de incluir al 100% de los ciudadanos cuando estamos hablando de problemas derivados de COVID, o acceso a una vivienda, acceso a un puesto de trabajo. Entonces, bueno, por la parte de comunicación, evidentemente. Y por la parte política, ahí os la dejo, a ver si continuáis vosotras. Joder, madre mía, y he dicho que no iba a hacer activismo, bueno, lo voy a intentar. Es complicado, cuando te metes a debatir se complica. Mira, os voy a poner un ejemplo. Es que he sacado el tema del COVID y me he acordado de una cosa que nos dejó en shock cuando empezamos a analizar la cantidad de personal sanitario que estaba falleciendo durante los meses más duros, ¿vale?, de la pandemia. Claro, nos pusimos a analizar el dato y lo que nos salió es que un porcentaje, yo creo que estaba entre el 60 y 70% eran mujeres. Y fue como, joder, ¿les afecta más? No sé qué. Claro, qué chorrada. No es que les afectara más que a los hombres. Es que quienes estaban en contacto con los pacientes eran enfermeras, auxiliares de enfermería, más que los doctores, porque eran los que estaban constantemente entrando, con lo cual la afección, una cosa tan sencilla como esta, les caló más. Entonces, claro, es que los datos con perspectiva de género llevan a tomar decisiones muy diferentes. Y me acuerdo que cuando llevaba un sector en esta época, esta vida tan larga que tengo, cuando yo llevaba el sector de los seguros, en una época, bueno, ya finanzas, ¿no? Entonces escribía mucho de seguros porque, aunque os parezca una cosa muy gris y de gente con los calcetines mojados, en realidad todo está asegurado en esta vida y te deja escribir de un montón de cosas. Y yo me acuerdo que los seguros lo analizan todo, ¿no? Están locos por los datos. Los actuarios son los que hacen saber cuál es la prima que tienes que pagar para que ellos no pierdan dinero. Entonces lo que hacen es mirar el nivel de siniestralidad, bueno, es dato a saco, ¿vale? Entonces estaban obsesionados con una cosa que era por qué las mujeres a partir de 45 años, entre 45 y 55, tenían un nivel de siniestralidad altísimo en el mundo del automóvil. No sé, me encantaría que dijerais así en alto a alguien por qué creéis que era. Porque ellos tenían un pensamiento de por qué era. Decidlo, sí, por favor.
La menopausia. Todos pensaban eso. ¿Sabéis qué era? Quien prestaba el coche a los hijos veinteañeros no era el marido, sino la mujer. Y eso llevaba a decisiones económicas y de pago de primas importantísimas. Imaginaos a nivel político, si se permite, que haya ese tipo de diferenciaciones porque se considere que la razón es que las mujeres menopáusicas tienen una siniestralidad más alta. Si no analizamos bien los datos y cuál es la realidad detrás. No sé, por poner un ejemplo. Muy bueno. O sea, el dato es político en sí mismo, el dato no es neutro. O sea, y la lectura tampoco. En este sentido, Silvia, ¿apuntarías algo? Pues os voy a contar otro ejemplo, si me lo permitís, en cómo el analizar esos datos, teniendo en cuenta que tenemos que pensar en el total de la sociedad, pueden ayudarnos a tomar medidas políticas, ¿no? Y bueno, es una ciudad europea donde nieva mucho y hay una inversión muy grande por accidentalidad, es decir, hay mucha hospitalización, muchas bajas laborales porque la gente tiene accidentes por culpa de la nieve, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hicieron conociendo esta situación? Bueno, pues lo primero que detectaron es que las mujeres sufrían muchos más accidentes, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pues que las máquinas quitanieves lo primero que hacían era quitar la nieve de las carreteras para que todos los vehículos pudieran circular. Y lo último que se quitaba era la nieve de las aceras, y como las mujeres eran las que iban mayoritariamente a acompañar a los niños y niñas al colegio, hacían muchos más trayectos caminando y por eso ellas eran las que tenían más accidentes, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues invirtieron el orden, tan simple como eso. Primero se limpiaban las aceras y las vías de acceso a hospitales, centros escolares y demás. No hubo ningún incremento en el gasto, es decir, esa medida, esa acción no suponía un aumento de costes para el ayuntamiento de la ciudad y, sin embargo, con eso consiguieron reducir sensiblemente el número de accidentes y de bajas que tenían en el total de la comunidad. No aumentaron el número de accidentes en coche por este cambio, ¿no? Entonces es algo fundamental conocer cuál es la raíz del problema y pensar en toda la sociedad, porque un cambio tan trivial, ¿no?, como este cambio en el orden puede ayudar pues a mejorar la vida de toda la ciudadanía y además a ahorrar una serie de costes económicos, ¿no? Yo creo que este ejemplo refleja el buen uso que le podemos dar a los datos. Yo creo que igual la palabra sería con una mirada social, ¿vale? Es decir, no estamos pensando en dar ningún trato de favor a las mujeres, que a veces se nos recrimina esto. No, se trata de mejorar la vida de todas las personas, ¿no? Y para eso es fundamental tener esta información. Finalmente, como última pregunta, pero también habéis hablado antes, habéis hecho referencia a Julia, o sea que a Julia también le invito a participar, por si quieres contar. ¿Eras Julia? Lucía, yo soy única para cambiar los nombres. Lucía, como tú también has estado en la trastienda, te invito a, si quieres, comentar algo. ¿Cómo asegurar una política de datos desde la gobernanza democrática, el papel de los movimientos sociales y el papel de los movimientos feministas? ¿Cómo veis este tema? ¿Se ha salido en las entrevistas? ¿Es un tema que preocupa? Es decir, el papel que en un momento dado tienen también los movimientos sociales a la hora de producir datos, y datos con esta mirada, ¿no? Y quizá, Ana, también desde el movimiento ecologista y desde todo lo que hay en cambio climático, incluso a nivel científico, hay mucho también que hacer, desde la ciencia también, ¿no?
ha salido siempre también ese activismo y esa implicación de la sociedad civil, ¿no? Sonia, por ejemplo, Sonia Castro nos relataba, bueno, todos los proyectos de ciencia ciudadana que están haciendo, que también, bueno, Toñi pues puede contar algunas de sus líneas de trabajo actuales. Cinia del Villar también nos puso en valor, ¿no? Cuando ya terminó la entrevista le dijimos si nos quería comentar algo más y su última afirmación fue precisamente resaltar el papel que estaban teniendo pues, los colectivos para abrir datos, producir datos y compartirlos, ¿no? Con Eva también, bueno, con Ana hablamos de la creación de las periodistas Paramos, de esas redes también de mujeres que compartían experiencias y que evidentemente hacían un apoyo importante durante no solamente la jornada del 8M, sino de manera genérica, ¿no? La vida de las mujeres periodistas. Pero, si no recuerdo yo mal, estábamos hablando también con Eva, precisamente del papel importante que teníamos en la comunidad académica, en la comunidad universitaria, de abrir nuestros propios datos, como había un recelo importantísimo de publicar los datos de nuestra investigación y compartirlos con otros compañeros, ¿no? Esa transversalidad, interdisciplinariedad, el conocimiento, bueno, y buena parte de la entrevista fue discurriendo por ese camino, ¿no? Y ella reseñaba el caso de investigadores que conocía que decía, yo pongo mis datos en abierto, que la gente los utilice, haga lo que quiera con ellos, en el que no tengo ningún tipo de problema, ¿no? Pero sí es verdad que había muchísima reticencia dentro del mundo académico y ella resaltaba el valor de abrir esos datos por parte de los propios investigadores, porque decía, bueno, no solamente para ver lo que ha funcionado, sino para ver lo que no ha funcionado y evitar repetirlo. Si ya sabes que no ha funcionado, ¿para qué pierdes tiempo en la investigación replicando ese experimento, ¿no? Ya lo sabes, no funciona, bueno, pues es una manera también de hacer que la ciencia avance, pero sí, todas y cada una de las mujeres entrevistadas han reseñado comunidades que se unen, que trabajan, la comunidad de Python Lady, por ejemplo, también de programadoras, un poco de apoyo y fundamental el trabajo de todos ellos para que no se quede solamente en esa promoción de arriba hacia abajo, no de lo institucional hacia la ciudadanía, sino que también se produzca ese movimiento desde la ciudadanía hacia las instancias superiores, ¿no? Y allá realmente ese diálogo de qué es lo que nos interesa, cómo queremos mirar los datos, qué nos sirve a nosotros, ¿no? Para cada barrio concreto, para cada comunidad, para cada grupo. Pero ha sido también un tema muy repetido en todas las entrevistas. Bueno, al margen desde luego, o sea, todo lo que tenga que ver con crear comunidad para trabajar con todo este tipo de temáticas y de perspectivas, lo que comentabas, si te he entendido bien, desde el punto de vista ¿no? de las asociaciones y el activismo y cómo se puede fomentar, ¿no? el uso de los datos, yo sé decir que yo era hipercrítica, por ejemplo, con las asociaciones ecologistas, pero súper crítica, no con sus fines, sino con que muchas veces, por perseguir esos fines, su mensaje está tan poco soportado en datos que es muy fácil después que quien está en contra de los fines les rebatan y entonces eso encima acabe remando a favor de los negacionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces a mí era una cosa que es que me llevaban los demonios, de verdad, a veces que salieran informaciones de está pasando esto, no sé qué, y en cuanto mirabas un poco decías, joder. Claro, es que no, ellos lo van a demostrar rápidamente y entonces vais a tumbar lo que es el objetivo. Y yo me acuerdo, nosotros hemos trabajado varias veces para Greenpeace, ¿vale? La primera vez, el Atadista nunca se ha movido para hacer estas cosas, tenemos una capacidad de gestión pésima, aunque el trabajo periodístico sea bueno, ¿no? Entonces, joder, al principio yo era súper reticente porque era como, bueno, vale, es una vía de ingresos, pero entonces forzamos un contrato, que además me acuerdo que el abogado que trabaja para nosotros decía, estáis haciendo una cosa muy rara, que era nosotros le decíamos a ellos una serie de condiciones para las que el trabajo fuera exclusivamente con términos periodísticos, que en ningún momento pudieran tergiversar las conclusiones, que incluso si no se concluía lo que ellos consideraban en un principio que era el objetivo del contrato, eso no era óbice para hacer ese trabajo, porque son trabajos de meses, lo que nos encargan. Son trabajos de investigación y análisis de datos muy profundos. Y accedieron. Y lo que han descubierto estas asociaciones, por ejemplo, con las que trabajamos, es que refuerza sus mensajes y después el dato es incontestable. Porque, entonces, joder, no sé, antes, fijaos, ha pasado una cosa que es flipante. Yo he trabajado para medios nacionales toda la vida y los anunciantes o la gente y tal manoseaban la información porque tenían una capacidad y ahora lo que hemos descubierto es que tenemos incluso un potencial de sostenibilidad de los medios porque el periodismo tiene tanto valor
que si está bien hecho, permites a alguien reforzar su mensaje. Pero para mí tiene que haber muralla china, activismo, periodismo. Si no, la finalidad de unos y otros se va a ver cuestionada y al final, ¿qué consigues con eso? Muy bien. Siguiendo con lo que comentas, yo lo voy a, claro, me lo llevo a la innovación y al modelo de cuádruple, de quíntuple hélice. Yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, esa coexistencia entre sociedad civil, escucharla, tener en cuenta, pero desde el punto de vista de ciencia abierta, ciencia ciudadana, entender qué persiguen esos movimientos, pero poner las investigaciones en marcha para que no sean simples opiniones, ¿no? Como decías, y poder con datos demostrar que esa es la única vía, ¿no? Y yo creo que ese es el modelo que necesitamos, esa coexistencia, esa colaboración, y que la Administración, en base a esas investigaciones, al soporte de los medios, ese aporte de los movimientos sociales, que al final es lo que nos tiene que llevar hacia dónde queremos ir, ¿no? Se trata de escuchar. Yo creo que la Administración, la política, tiene que ir ahí, a escuchar a esos movimientos, esas necesidades, buscar el apoyo de las universidades, de los centros de investigación, de los medios, porque son fundamentales para después transmitir la información a la ciudadanía, ¿no? Y en este modelo movernos con ese objetivo de mejorar la situación. No podemos mejorar la situación únicamente con investigaciones, por mucho, y además lo hemos comentado, ¿no? Y habéis dicho de la necesidad de hacer investigación con perspectiva de género. Fundamental. Pero no podemos dejarlo ahí. Es necesario fomentar, y a mí lo de los puntos coincido plenamente, lo que decíais, ¿no? De que una de las entrevistadas hablaba de esa posibilidad, es una de las medidas, pero el ponerlo en el centro del debate, el que se hagan las investigaciones teniendo en cuenta a las personas, yo creo que es fundamental, ¿no? Tenemos que intentar ese puzzle, terminar de hacerlo encajar, porque es el único camino para conseguir una sociedad mejor. Y creo que además el reconocerle a la sociedad civil su gran papel en esto es fundamental. Necesitamos que todas las personas sepan que su granito de arena es imprescindible, porque si no, la desafección que generamos, de bueno, pues es que no voy a poder hacer nada, ¿no? Es fundamental. Entonces, escuchar todos esos movimientos, yo creo que es recíproco, ¿no? Es un beneficio recíproco. Ganamos porque sabemos qué cosas hemos de mejorar, y ganamos porque estamos generando en la ciudadanía una autoconfianza y un reconocer la importancia de su papel. Abrimos micro para, ¿cómo vamos de tiempo? 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechar para intervenir en este diálogo? Están tímidas por ahí. Como la anónima. Bueno, buenos días. Yo tengo un comentario. Yo creo que a los datos les exigimos mucho. Un dato es un 5, es un 4. Un dato necesita algo más, ¿no? Entonces, lo del cruce está muy bien, pero a mí hay una cosa que he hecho en falta una cosa es un dato y otra cosa es información que tú puedes extraer de los datos. Entonces, lo que realmente nosotros estamos aquí trabajando no es tanto el dato, sino la información y cómo tú manejas los datos, ¿no? Luego, eso que comentáis que me ha hecho mucha gracia, bueno, me ha hecho gracia, no me ha hecho gracia porque
O sea, tú encuentras una relación entre un dato y otro dato y sacas una conclusión que desde el principio tú no estabas intentando analizar. O sea, yo es que he encontrado, yo qué sé, por ejemplo, estudios de las personas que ponen el papel higiénico para arriba son más inteligentes y tú dices, perdona, o sea, estás diciendo, ¿lo has puesto para arriba, sí o no? O sea, es un tipo 1-0. 1-0, ya eres más inteligente si lo pones para arriba que para abajo. O sea, quiero decir un poco que, cuidado, que es que a veces a los datos, o sea, los números son muy fríos. Hay que darles, además, yo creo que temas cualitativos. O sea, no solamente un 5, un 8, un 6, sino preguntar más cosas. O sea, la parte cualitativa también hay que preguntarla más. ¿Vale? Como, por ejemplo, pues lo que decíais, mujer, hombre, ganas, o sea, algo más, algo más. Nada, solo es un comentario eso, lo de... Gracias por la intervención. Es que aquí tampoco podemos ahondar mucho más, pero es que es fundamental lo que estamos diciendo. O sea, nosotros, o sea, Antonio Delgado, mi socio y yo, que damos clases en máster de investigación y de datos, es fundamental lo que está diciendo y que lo conozcáis, que lo sepáis. O sea, el contexto, conocer de qué estás tratando y no cruzas datos por cruzar. Hay un gráfico que tenemos, bueno, en realidad es de una clase de datos de Antonio Delgado, pero es que a mí me flipa, porque muchas veces se cruzan datos que no tienen nada que ver, esto que estás diciendo tú, ¿no? Nosotros tenemos una frase que es, tengo un dato, con coma o sin coma. Es bonito. O sea, este tipo de cosas le decimos mucho, porque hay un gráfico, si tú cruzas los estrenos de Nicolas Cage con el índice de suicidios en Estados Unidos, coincide exactamente. Flipáis si lo veis, ¿eh? Es que no lo he traído, pero es que la gráfica coincide exactamente. Los picos de suicidio en Estados Unidos coinciden con estrenos de Nicolas Cage. ¿Quién fue el loco que primero lo cruzó? No lo sé, pero fue para demostrar que no se puede cruzar cualquier dato y que hay que entender el tema de que estás hablando, saber exactamente qué datos son interesantes para aportar y cuáles no, y por supuesto generar todo el contexto que explique lo que... El dato es una fuente más. Una fuente es un sumario que te pase un abogado, pero es que el sumario solo no dice nada, hay que contextualizarlo, hay que explicarlo, hay que entenderlo, tal. Pues los datos igual son fuente primaria, pero luego necesitan todo un trabajo alrededor, que era del que estabas hablando, o sea que lo agradezco mogollón. Una cuestión también periodística, yo creo que no hay tiempo, no hay espacio, no hay equipo humano que se pueda dedicar a hacer en muchas ocasiones toda esa contextualización del dato y sobre todo después, yo siempre le digo a los alumnos que hagan un ejercicio todos los días, ¿no? Cuando entran en clase, que miren las noticias más vistas. Después también nos encontramos con que las audiencias lo que consumen básicamente es algo que está muy lejos de otro tipo de productos, que son productos que exigen muchísimo tiempo de lectura, de interpretación, de sentarse, de mirar datos, Entonces también es verdad, yo creo que en muchas ocasiones es muy difícil, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pues, verdad, lo de Nicolas Cage y los suicidios, que tiene una base científica, pero es lo que la gente se va a leer. Y si estamos hablando ya de todo lo que es engagement, clickbait, que es uno de los grandes caballos de batalla en el mundo de la información y la jungla tremenda en la cual se tienen que mover los compañeros que intentan que los retuiteen, que les hagan algún comentario, entonces eso va a vender mucho, por desgracia, ¿no? Después es verdad que nosotros tratamos también en la universidad de explicar esos otros modelos de informar, que como dice Ana, pues afortunadamente hay sostenibilidad, ¿no? En muchos casos, pero es muy difícil también integrar un relato profundo, exhaustivo, documentado, cuando lo que tienes de tiempos es 2 minutos antes de entrar en clase, 3 minutos antes de llevar al colegio o de recoger. Entonces es verdad que estamos luchando también en un entorno muy difícil, donde la gente ha dejado de creer en los medios, donde lo que prima es el entretenimiento rápido, consumo fácil. Entonces el dato lo tiene difícil, creo yo, ¿no? En el mundo de los medios masivos generalistas. En otro tipo de medios no, pero en medios masivos generalistas sí. Vale, efectivamente, correlación no significa causalidad, eso lo tenemos claro. La frase, si no la digo, Anabel me mata, y es verdad, es que el dato en frío nos puede decir cualquier cosa, y con eso yo creo que sobre todo tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos ya al ámbito de la inteligencia artificial y en pensar
que lo que nos dice ese dato o ese sistema de inteligencia artificial es verdad. O sea, no, esa verdad no es así, es una conclusión a la que se ha llegado y que debemos llegar a ella contemplando mucha más información, muchos más datos, y aún así, y eso es un problema que tenemos en la ciencia, aún así, con la información que tenemos podemos llegar a una conclusión, luego recoger nueva información y llegar a la contraria. ¿Vale? Y eso yo creo que es algo que nos está costando mucho transmitir a la sociedad, de que no es que la ciencia falle o que no sea capaz de encontrar las respuestas, y yo creo que ahí hemos perdido, o desde la COVID hemos perdido una batalla importante contra los bulos, porque es muy fácil decir la ciencia no sabe decirnos cuál es la verdad, y no, el problema es que, bueno, pues lo que es sacar conclusiones en base a unos datos tiene un problema, y es que si nos faltan datos podemos llegar a conclusiones equivocadas. Entonces hemos de tener mucho cuidado, efectivamente, y no podemos darle ese cariz de veracidad sin analizar cuál es la causa real. Y es verdad que ahí es muy importante el cruce de disciplinas y esa mirada de ciencia de datos con la base estadística, pero también con esa visión de la sociología, explicando qué hay detrás de esos datos. Y es fundamental ese trabajo interdisciplinar, ¿no? Así que sí, coincidimos totalmente. Ahora sí, cerramos la mesa. Gracias. Y a todas las que han participado, muchísimas gracias. Vamos a pasar ya al cierre. Elisa Valía al final no ha podido estar, pero sí que está con nosotros la directora de la Cátedra de Gobernanza de la Ciutat de Valencia, y Eloína Coll, le cedo la palabra. Nada, simplemente pues disculpar porque Elisa al final se le ha complicado mucho y no ha podido llegar. Daros las gracias a todos. Yo voy a lanzar voy a hacer una lanza a favor de los datos geoespaciales. Nosotros llevamos los datos abiertos del Ayuntamiento de Valencia y es verdad que el dato es muy importante, el modelo de datos es más importante para que los datos tengan una exactitud en la parte temática del dato para poder luego hacer análisis, y si ese dato además lo georreferenciamos, es decir, le damos componente geoespacial y hacemos estudios en el contexto de la información cartográfica, pues da muchísimos resultados. Entonces, os agradezco un montón las intervenciones, creo que nos da para mucho, pero bueno, era lo que hay y nada, y le doy la palabra al secretario para que haga la... Muchas gracias, Eloína. Y ya para clausurar el evento tenemos aquí al secretario autonómico de Participación y Transparencia, Antoni Lorente, al que le cedo la palabra para que clausure. Molt bé, molt bon dia, molt bona vesprada ja. Jo també seré molt breu, però vaja, sobretot el poder traslladar-vos en nom de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica l'agraïment per el treball que portem fent tant de temps. És un plaer estar avui acompanyat Antònia i per el treball que feu al front de l'Observatori de Dades, amb aquesta col·laboració que mantenim en la UPV, també les col·laboracions que portem amb l'Ajuntament de València, en aquest cas també amb la Càtedra de Dades Obertes. I la veritat és que m'hauria agradat poder estar, ja que era ahir breu la jornada des de l'inici, no ha pogut ser, però tot i això m'ha semblat molt interessant el que he pogut escoltar, i crec que poc més es pot afegir o podem afegir nosaltres en el sentit d'incidir novament en la importància, òbviament, que tenen les dades que podem oferir i que hem de facilitar també l'administració que oferisquen altres entitats, també en el món de l'empresa, per a que siguin de la millor qualitat possible, quines pautes han de seguir i com no pot ser d'altra forma també que incloguen aquesta mirada, aquesta perspectiva de gènere. Al final fa falta posar rostre per a poder explicar la realitat i per tant per a poder millorar-la.
aplicar-la. Si nosaltres incidim molt que allò que volem des del bon govern, que no és una cosa neutra, com tampoc no ho és la intel·ligència artificial ni els algoritmes, que en algun moment pareix que se vulgui transmetre aquesta idea, no? Això ho fa una màquina, no sabem molt bé què passa, i no, al darrere sempre n'hi ha alguna persona amb uns principis, amb uns criteris i que ho programa de determinada manera o que si ho programem d'una manera o una altra pot tenir resultats molt distints i que cal conèixer-los i que cal aplicar principis també ètics i de transparència. Si el bon govern serveix per a millorar o treballem amb la voluntat de millorar la societat, això també aplica al món de les dades obertes. No puc més també que agrair, es mencionava, és una que nosaltres tenim molt present, el poder caminar juntament en la societat civil, en aquestes iniciatives que hi ha. Així ho fem intensament amb les universitats públiques, però també amb la societat civil per tal d'incidir més i per avançar en més força conjuntament, com és el cas, agrair-vos a totes les dones que heu participat, que figureu al programa, per novament ser dones que esteu al capdavant, punteres, que feu l'escletxa en treballar en algo que malauradament encara ens falta molt per arribar, com és algo tan bàsic com la igualtat. A més, l'encert, i agrair l'encert que suposa fer aquesta activitat dintre del marc, sempre és necessari fer-ho, però dintre del marc del mes de març, a prop del 8 de març, a prop no fa molt també commemoraven, no sé com dir-li, perquè celebrar òbviament no, però commemorar o reivindicar el Dia per la Igualtat Salarial també, on encara es patís una escletxa de gènere molt important, al voltant del 20% encara malauradament per una mateixa feina, això sempre n'hi ha que dir també, per la mateixa feina les dones cobren de mitjana un 20% menys que els homes, o també recentment, al mes de febrer, si no recorde, el Dia de la Dona i la Ciència, per visibilitzar un àmbit on jo crec que en el conjunt dels àmbits, la literatura, etc., la dona ha estat invisibilitzada, ni més ni menys que el 51% de la població, però de la ciència també especialment, ja em fa falta incidir. Per tant, com dic, molt necessari, jo crec que estem molt satisfets en aquest treball que fem conjuntament en el conjunt de les universitats públiques valencianes i, òbviament, en la Universitat Politècnica, i podeu comptar en el nostre suport per continuar treballant en algo que, malauradament, encara va requerir de molts esforços per molt de temps. Així que res, moltes gràcies a totes. ¿Hacemos una foto de familia? ¿Hacemos una foto todos? ¿Vale? Sí. Vaya. Lucía, sube. És que Lucía ha fet una... És molt interessant. Sí, però és que si veus, Lucía, el que ha fet amb les gravacions estan fetes amb Zoom, ja pareix que estiguen fetes de manera professional. Que guai.